¿Cómo están, Cristian, Rodrigo? Bienvenidos, muchachos. Otro martes más. ¿Sexto o séptimo martes ya que estamos al aire en el Constituyente? Sexto, estamos aquí con un poco de frío, pero expectantes de lo que se viene todavía. Sí, semana entretenida ya. Ya tenemos 10 comisiones, 4 en operación, 6 nuevas y hay hartos personajes ahí que van a conformar esas comisiones. Sí, me preocupa la expectativa un poco de la gente nomás, Rodrigo, Cristian, que la gente como que quiere que ya se pongan a discutir en el fondo los temas de derechos sociales, de los derechos esenciales. Yo creo que eso es parte de un proceso, ahí hay que tener cuidado porque, como se ha dicho, primero hay que tener el reglamento y una vez que esté el reglamento, empezar a discutir lo que corresponde. Bueno, están con todo el tema del reglamento, lógicamente, están empezando recién. Me llamó la atención esa discusión que se hizo respecto a si eran privilegios o no, el tema de los seguros, no sé si lo alcanzaron a ver. Sí. Y lo planteaban los que siempre han tenido los privilegios, así que es como un poco para dejarle contradictorio el discurso de la derecha que está ahí en la constituyente, así que claro, es un tema que va a venir para largo, con dimes y diretes, y esto va a ser, ¿cuántos meses? Un par de meses se lo han planteado. Y la discusión en el área chica, ya de todos los temas constituyentes, de los temas sociales, de los temas que toda la comunidad ha querido instalar en el proceso, van a estar un poquito más adelante y hay que tener paciencia nomás. Acompañar el proceso, rodearlo, como decía Esquella. Eso es. Oye, me quedo con la palabra también de la semana pasada de la Camila Zárate, que es el gradualismo. Yo creo que igual tenemos que comprender que esto es gradual. Y nuestra vinculación ahí en sociedad que está plasmándose en la constituyente va a ser así, pues, gradual, van a haber estos dimes y diretes, pero tenemos que acostumbrarnos que este es un proceso, y todo proceso va piano a piano, etapa por etapa. ¿Pensará lo mismo el invitado de hoy? Se lo vamos a preguntar al tiro, pues el invitado de hoy es escritor, bueno, tiene hartas profesiones, ya a la presentación vamos de lleno con él, porque nos comenzamos la conversación en este capítulo de hoy del Constituyente. Bien, ya lo vemos en pantalla, está con nosotros el invitado de hoy en el Constituyente en esta jornada de martes, Jorge Baradit Morales, diseñador, fanático de Star Wars, escritor, nos ha hecho conocer la historia con otro sentido, hoy convencional constituyente por el Distrito 10, uno de los más competitivos en esta elección de mayo pasado y que lo tiene hoy día instalado en este histórico proceso en nuestro país. Jorge, gracias por estar hoy día con nosotros a través del Constituyente. Gracias a ustedes por invitarme, mucha buena onda con San Antonio. Bueno, te hemos tenido varias veces aquí, así que con mayor razón vamos a conversar hoy día y lo que queremos, no buscamos otra cosa, Jorge, que acercar la discusión con la gente de San Antonio, que se involucre, que participe, así que te dejamos comprometido desde ya más adelante, podamos hacer algún webinar, algún seminario con la gente de San Antonio para que puedan también ellos entregarte sus conocimientos o sus peticiones en torno a lo que quieren de este proceso. Encantado. Partimos al tiro con la primera pregunta, ¿cómo se tienden puentes con la derecha? Y aquí vamos al hueso al tiro, con declaraciones como la del martes pasado, que yo sé que tú pediste las disculpas del caso, te arrepentiste de haberlo planteado de cierta manera, a lo mejor no fue la fórmula, y con una derecha que está además muy cerrada dentro de la constituyente. Sí, pues vayamos por partes. Primero, antes de la declaración y después de la declaración. Antes de la declaración yo vi una derecha, yo pensé que iban a ir con una estrategia distinta, pero el domingo 4, el día de la inauguración, los vi absolutamente atrincherados, estaban todos sentados juntos en un rincón, se fueron a almorzar todos juntos a otro lado del patio del Congreso, que son libres de hacerlo, pero estaban todos los grupos en un lugar distinto y ellos fueron a otro lugar, interactuaron poco. Y finalmente llevaron un candidato absolutamente a contrapelo. Todo el mundo, había una especie de consenso generalizado de que tenía que ser una mujer, que dadas las condiciones del estallido social tenía que representar ciertos criterios que habían sido importantes para el estallido, ¿no? Como que fuera de origen sencillo, que fuera de regiones, que fuera ojalá vinculado a pueblos originarios, que esa es la razón por la que se elige a Elisa Loncón, ¿no? Y esa es la razón que la fuerza también, porque ¿cómo vas a ir en contra de alguien que representa a pueblos originarios, que es de origen humilde, que es mujer, que es independiente, que es de regiones? Ese es el objetivo, que sea representativo, y eso le da una legitimidad distinta. Y espérate, pero ¿está esa persona en la derecha hoy día? Es que da lo mismo, podrían haber buscado algo que se acerque, pero ponen a Harry Jürgensen, que es todo lo contrario, ¿te fijas?
Entonces, todo lo contrario, es hombre, es de la élite, tiene plata, viene del lado de los colonos, era todo lo contrario. Entonces, me llamó la atención y lo hablé con algunos de la bancada de Chile Vamos y bueno, ahí habían algunas diferencias. A mí me sorprendió porque lo peor que pueden hacer es atrincherarse. Yo les decía, miren, si ustedes quieren comer completo al almuerzo y nosotros queremos comer pizza, si ustedes no se abren a conversar, van a comer pizza todo el año. Y si se abren a conversar, a lo mejor fíjate que la pizza le va a llevar salchicha y que otro día va a tener palta mayo, ¿cachai? Pero conversen, porque si no van a ser intrascendentes. Durante todos los días de las sesiones, siento un ruido, soy yo. Dale nomás. Ya. Después, durante todas las sesiones, se dedicaron a, no todos, pero los extremistas de siempre, a Cubillo, Marinovich, Zúñiga, que Zúñiga está haciendo campaña, sí, pero pesado, ¿no? Yo voy a ser el defensor del dinero del país, yo voy a ser el que siempre esté ahí vigilándolo. Se quiere alzar como el justiciero. Ellos han sido muy... han estado por trabar, han estado por dificultar, han estado por... Y no solo eso, lo peor de todo es que han estado por eso, erosionar la confianza. Cuando ellos suben videos diciendo, miren, son las 9:30, no ha llegado nadie, excepto la bancada de derecha. Y resulta que ese día la citación era a las 10, ¿no? Cuando insisten en ese mantra del trabaja roto de mierda, ¿no? Y que los pobres son flojos, y que ellos son los que saben trabajar, y que ellos son los tecnócratas que saben cómo llevar las cosas, cuando buscan dañar la imagen de Elisa Loncón, cuando te empiezan a bajar ganas de decir cosas como las que dije, ¿no? Ese día a Luciano Silva le habían rayado el muro de su casa y ese sector de la derecha, no Luciano mismo, intentó empatar esto con la violencia política del otro lado y ahí me sacaron los choros del canasto porque yo soy fundador de Los Ojos de Chile y del otro lado estamos hablando de personas que perdieron la visión por el resto de su vida. Estamos hablando de apaleados, mutilados, abusados, y quisieron empatarlo con rayar la pared, y se me soltó la cadena y dije la estupidez que dije, ¿no? Ahora, después hablé con Luciano, porque además, lo que dije, no es que no lo haya dicho nadie antes, lo que pasa es que necesitan herramientas para seguir como erosionando la constituyente, y yo se la regalé en bandeja. Entonces agarró el tema a un lado, lo agarró otro, portada de la segunda, caricatura de Mercurio, salió Belolio, ¡oh! Inflaron esta cuestión hasta donde pudieron, con razón, porque el combustible se lo di yo. Y eso también es bien desagradable, pero a pesar de eso, y también porque correspondía, ¿no? Le pedí disculpas a Luciano, a él y a su familia, porque ninguna, esa es la lata que a veces da, ¿no? Que esto es un concepto amplio, entonces ningún tipo de violencia política aceptable. Yo he sido víctima toda mi vida, hasta el día de hoy, de violencia política. A mí me amenazan de muerte por ser de izquierda una vez a la semana, ¿no? Y entonces no respondía. Y después de eso, las cosas siguen más o menos igual. Si yo sigo conversando con los convencionales de derecha y los sigo invitando a conversar, los sigo invitando a salir de su caparazón, tengo la impresión que hay varios que están muy, muy interesados efectivamente en hacerlo, pero también hay otro sector que es muy poderoso, donde está Marcela Cubillo, que no quiere, no está interesado en conversar. Prefieren destruir esto en vez de abrirse a construir. Ya, pero es importante el expertise que ustedes le pongan, porque gran parte de la gente de la derecha tiene alta expertise política, y yo siento de cierta manera, con lo que tú contaste hoy día, que pisaste un poco el palito también en torno a las declaraciones, porque diste ancho a que se metiera Belolio, a que entrara el gobierno, a que el tema fuera el tema de la semana y que hoy día estamos dedicándole 5 minutos en el programa. Eso te dije. Por eso te digo, o sea, ¿cómo se va a lidiar con eso? Porque la derecha tiene efectivamente
harta expertise política en eso. Y es fácil Bueno, que entre la gente que está en izquierda hoy día, que no tienen la misma expertise política, van a pisar en el palito durante este año que estemos en discusión. No, pues no va a tener que volver a ocurrir, ¿no? Jorge, y yo te decía, ¿cómo se tienden esos lazos? ¿Cómo hacemos que esta pizza que tú decías tenga efectivamente vienesa, tenga efectivamente salchicha, tenga palta, tenga tomate? Porque hoy día están arrinconados en un sector. ¿Tú estás abierto a conversar con la Tere Marinovich, por ejemplo, en algún momento, con el almirante Arancibia, con Harry Jürgensen, con la Marcela Cubillo? Seguramente van a haber personas que van a estar abiertas a conversar antes que otras. ¿Sí? Seguramente van a ser las personas más razonables, no voy a decir más razonables, personas más interesadas en el diálogo, personas con las que a lo mejor no tenemos tantas diferencias. Yo veo, por ejemplo, en los Andón chicos, como le dicen, o en el mismo Luciano Silva, o en personas que, si bien son conservadoras, son más abiertas a la conversación, como el representante de Magallanes, ¿no? Que es de la UDI, pero es un tipo súper razonable. Yo creo que por ahí van a comenzar los diálogos y eventualmente el grupo más duro va a tener que ceder o quedarse en una trinchera aún más chica, ¿no? Esto no es ganarle, quebrarle una mano a la derecha, todo lo contrario, es incorporarlo, porque yo de verdad creo, o sea, a mí, por ejemplo, en enero me criticaron mucho porque dije que Jaime Guzmán también podría estar en la constituyente si estuviera vivo. No, desgraciado, ¿cómo se te ocurre? Y yo me refería a que él también podría haber postulado, y si quedaba, bueno, es uno más de 155, él ya no sería el dictador de una constitución, sería uno más, y habría que haberlo aceptado, punto, porque es el juego democrático, y la gran gracia del estallido social del 2019 es que no fue una revolución. En la revolución un grupo instala el modelo que él quiere, por la fuerza. Esto fue una rebelión contra un modelo. Y esa rebelión lo que estableció fue que quería que todos los chilenos se juntaran a conversar entre todos el país que viene. Y ese todos es todos, con mayúsculas. Claro. Jorge, expectativa realidad. Hay harta preocupación hoy día de la ciudadanía que cuando parte la discusión, o sea, todos entendemos que este es un proceso de adecuar primero el funcionamiento de la constituyente, que hay que discutir el reglamento. En Colombia se demoró casi 6 meses cuando se redactó la nueva constitución escribir el reglamento. Y en Colombia también. Fue bastante largo el proceso de definir el reglamento de funcionamiento de la convención en ese momento. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que esto es parte de un proceso que tiene que guardar primero cierta tranquilidad en torno a que ya se va a comenzar a discutir lo que todos esperamos? Y segundo, también, ¿cómo en la práctica esa información va a llegar a la comunidad? Eso lo va a definir el reglamento. ¿Hay algunas ideas? ¿Cómo va a ser el proceso de participación ciudadana con una convención que además tiene una cantidad de lucas bastante limitadas en torno a lo que fue, por ejemplo, el proceso Bachelet entre el 2015 y el 2014-2018? Sí. Ahí también operó harto de la mala leche de las personas que están buscando que esto fracase, ¿no? Mucho de, oye, mira, llevamos 3 días y no hemos avanzado nada. Oye, llevamos 6 días y no hemos avanzado nada. Eso lo van a seguir diciendo toda la convención, hay que adelantárselo a la gente. Durante toda la convención van a decir que estamos atrasados, que no estamos haciendo todo lo suficiente, que no estamos gastando la plata. Ese va a ser un discurso eterno, para dejarlo claro al tiro. Pero la verdad es que la convención va bastante bien. En sus tiempos, en sus cronogramas, va más que bien. Lo que pasa es que hay un sector que está jugando con la ansiedad de las personas y con que no se conoce muy bien cómo es un proceso constituyente. Entonces dice, oye, mira, llevamos 2 semanas y todavía nadie habla del agua o de los derechos de las personas. Pero si todavía no vamos a hablar de eso. Yo el otro día lo explicaba. Esto es como si se hiciera una panadería popular y nosotros entramos al galpón y no había nada, no hay nada, ni siquiera había electricidad, que es lo que debería haber puesto el gallo que nos entregó al galpón. No había computador, no había nada. Ok, nos vamos a hacer cargo. Pero el mismo tipo que nos encarga la panadería popular me dice, ya, ahí tiene su panadería popular. Al día siguiente le empieza a decir a la gente, oye, pero todavía no hacen pan. Mira,
anda a pedir tu pan, y mucha gente engancha y dice, quiero mi marraqueta, y nosotros estamos recién viendo dónde comprar los hornos. Y es así, no es que seamos lentos, no es que seamos, no nos estemos dedicados. Nosotros, de hecho, los convencionales, los de oposición a este gobierno, o para decirlo de otra manera, los del apruebo, empezamos a trabajar el 17 de mayo, al día siguiente de la elección. Yo a las 9 de la mañana tuve mi primera reunión, y de ahí, viejo, tuve 2 domingos libres, desde el 17 de mayo hasta el 4 de julio, 1 mes y medio, trabajando todos los días, avanzando en acuerdos. Hay muchas conversaciones sobre derechos, sobre recursos naturales, sobre participación, que están muy avanzados, programas, proyectos. O sea, me da risa porque participación popular, por ejemplo, que es un tema que tú me pides también al que me refiera, es un tema complejísimo. Sin embargo, nos dieron 3 días para que presentáramos un proyecto el día lunes. Si nosotros no hubiéramos estado trabajando 1 mes antes en todo, incluido participación popular, habría sido absolutamente imposible presentar un proyecto en 3 días. Si lo vamos a poder presentar en 3 días, es porque ya tenemos mucho avanzado. Hay que primero armar la infraestructura. Esto efectivamente es una organización, un órgano, que empieza desde cero, donde no sabemos si vamos a votar de una forma, de otra, y tenemos que ponernos de acuerdo en todo. Entonces, o de otra manera, un avión, cuando más combustible gasta, cuando más esfuerzo hace y cuando menos avanza, es cuando está despegando. Después, cuando ya tiene todo armado, tiene la velocidad, tiene la altura, tiene todas las condiciones, vuela, literalmente. Entonces nosotros estamos en ese proceso de armar la estructura administrativa de la Convención Constituyente para que no haya ningún error. Si tú, por ejemplo, quieres armar uno de estos aviones que vienen despiezados, si no tenés un buen manual de instrucciones, te vaya a demorar más y lo vas a hacer mal. Si tú tienes un buen manual de instrucciones armado, lo vas a hacer así después. Entonces estamos en ese proceso, en armar una muy buena administración, una muy buena orgánica, muy bien armadas las comisiones, muy bien distribuidos los temas, muy bien diseñadas las reglas sobre las cuales vamos a jugar este juego. Te aseguro que después esto va a caminar. Entonces, decirle a la gente, para cerrar, decirle a la gente que no es que tenga paciencia, no, porque no es que nos tengamos esperando. Nosotros estamos haciendo lo que había que hacer. Lo que pasa es que a ellos les contaron, gente malintencionada, creo yo, que poco menos que el día 1 íbamos a estar despachando seguro gratuito de salud, ¿cachai? Y que al otro día íbamos a estar despachando educación gratuita. Y no es así. Entonces nosotros estamos haciendo las cosas bien, ordenadamente, como corresponde, y no tengan duda que esto va bien y va en los tiempos. Jorge, hola, ¿cómo estás? Hola. Te quería llevar un poco a lo que grafica tu programa de gobierno, por decirlo de alguna manera, o tu programa constituyente. Hace muchos años atrás, Hernán Rivera Letelier, el gran Hernán Rivera Letelier, dijo que él con la piratería pierde dinero pero gana un lector. Por otra parte, tú has señalado que tú tienes una disposición distinta al tema de la piratería, lógicamente porque pierdes parte de tu patrimonio, parte de tu trabajo profesional. Pero el tema ahí es más profundo porque tiene que ver con las desigualdades que hay en el territorio, con las desigualdades que hay en el país del acceso a la cultura y del acceso a los bienes y servicios que tienen que ver con la cultura. Entendiendo que tú provienes de ese mundo, que eres escritor, que eres, digamos, vendedor, bestseller, no veo en tu programa de gobierno claridades respecto a esa temática tan importante para todo el país, tan importante seguramente para ti, porque debiésemos quedar instalado en la Constitución el acceso igualitario a la cultura para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero que yo nunca he dicho que detesto la piratería porque daña mi patrimonio. Te invito un poquito a revisar ese punto. Yo detesto la piratería porque no es cierto que sea beneficio o que sea justicia social. Yo detesto la piratería porque es capitalismo en su estado más puro y salvaje. La piratería no es una señora en La Pintana con una roldana imprimiendo libros para distribuirlo entre las personas. Es una empresa.
es un tipo con plata, con una 4x4 y con camiones que distribuye, que no le paga al escritor, no le paga al diseñador, no le paga al editor, no le paga al ilustrador de portada, no le paga al tipo del camión que traslada, no le paga al vendedor de la librería, no le paga a la librería, no le paga a nadie. No le paga a nadie. Es un explotador y un ladrón del trabajo de otras personas. El único que sale beneficiado es una persona que está en la calle, en un trabajo precarizado, expuesto a que se lo lleven los pacos y que le quiten todos los libros y tener que pagárselos al dueño de la industria pirata. Entonces, cuando alguien dice, oye, yo gano un lector, con el cariño que le tengo a Hernán Rivera Letelier, yo creo que eso es velar por tus intereses. A mí no me interesa ganar o perder un lector, me interesa que todos los trabajadores de la larga cadena de la cultura reciban su paga por el trabajo hecho. Y a mí no me importa si pierdo plata, por eso que te digo que nunca he hecho énfasis en el patrimonio. Yo estoy hablando por la industria del libro, no por mí. Y la industria del libro, que es una cadena larga de trabajadores de la cultura, se ve dañada a unos niveles que la gente todavía no entiende. ¿Qué tengo yo de programa cultural? El programa que uno sube a la red, es un programa tentativo, porque te lo piden en un momento donde tú postulas y te validas como candidato. Pero no es, esto lo digo responsablemente, no es totalmente representativo de lo que uno plantea. Lo que uno plantea al respecto está disperso en entrevistas, en algunos programas, en declaraciones, en compromisos, y en ese sentido mi propuesta cultural es amplia, es clara, y tiene que ver con una definición de base. La cultura no puede estar abandonada al mercantilismo, porque la cultura no es un producto de valor agregado como cualquier otro. El valor agregado de la cultura se da en muchos años, porque la cultura, en tanto arte, por ejemplo, es un terreno inexplorado que requiere de recursos, y al igual que la ciencia, por ejemplo. La ciencia no entrega resultados inmediatos. La ciencia es investigación que en algún momento puede significar o puede revituar ingresos. La cultura es lo mismo. La cultura es exploratoria. La cultura es experimental. O dicho de una manera aún más fácil, un teatro, una compañía de teatro, hoy día está explorando el futuro, está buscando nuevos lenguajes, está inventando esas cosas maravillosas que uno ve que llegan de Alemania, ¿no? Y que las admira. Y uno dice, ¿cómo hacemos? Bueno, si van 5 personas a la sala, bueno, es obvio que vayan 4 o 5 personas, porque los límites o las fronteras exploratorias no son para todos, son para los que están explorando. Entonces, ¿qué hace este modelo neoliberal? Les dice, oye, cabros experimentales, ¿por qué no montan mejor la Pérgola de las Flores? O sea, hacen un stand-up comedy, porque eso es súper rentable. Ahí ganarían plata, cabritos. Entonces la cultura no puede estar dentro de esos parámetros. La cultura debe estar sustentada promovida por el Estado de Chile. No significa que es cosa de ver, por ejemplo, el proyecto Quimantú. El proyecto Quimantú incluyó la compra de una industria. No hubo expropiación, tampoco hubo control de contenido. Uno podía comprar cualquier libro de cualquier escritor norteamericano, ruso, europeo, a bajo costo en los kioscos. Ahí hay un proyecto avalado por el Estado que entrega directamente a las personas un beneficio, por ejemplo, sin esperar que ese beneficio tenga retribución gruesa en términos de rentabilidad. Cuando el Estado se mete en cultura, que es estratégico, no es de rentabilidad inmediata, los resultados son completamente distintos. Y esto no tiene que ver por una deformación ideológica de mi parte. Es de izquierda, quiere todo el Estado. No, porque no le puedes pedir al privado que no tenga rentabilidad inmediata, porque ese es su pega, eso es lo que hace, eso es lo que quiere y de ahí vive. Al que le puedes pedir cuestiones que no entreguen resultados en términos de plata inmediatos, sino en mejoras de la sociedad, en la capacidad de crítica de sus miembros, en que sean capaces de resolver mejor los conflictos, una sociedad más imaginativa, esos otros tipos de valores, esas cosas solo se las puedes pedir al Estado, porque el Estado es capaz de invertir en cuestiones que son estratégicas, pero no necesariamente rentables.
Ahí sí estamos. Vamos al tema de los derechos esenciales, salud, educación, vivienda. Hoy día en la quinta región, y tú lo conoces muy bien, eres de Valparaíso, somos de la misma región, por tanto sabes que el tema de las tomas ha sido un tema tremendamente complejo. Solo en San Antonio tenemos más de 4.000 personas viviendo en esta condición después del estallido social. ¿Cómo debiera quedar grabado en la Constitución en la visión de Jorge Baradit? Derecho a una vivienda digna. Es derecho, la vivienda es un derecho. No puede remitirse a cualquier tipo de vivienda, tiene que ser digna. Las personas tienen derecho a luchar por su vivienda también, y esto incluye las tomas. Los movimientos sociales son los que aceleran la historia. Vivimos 1000 años en lo que se conoce como el ancien régime, ¿no? El régimen antiguo, reyes, emperadores, y fue a partir de la irrupción de las clases trabajadoras, de los estratos medios y de su lucha por la igualdad a principios del siglo XX que aparecieron modelos políticos que aceleraron la historia, que construyeron derechos sociales para todos y que permitieron que estemos hoy día parados donde estamos, con niveles de bienestar individual alucinantes solo para 200 años atrás. Entonces, esta reivindicación de base de la movilización social y de los movimientos sociales obliga al Estado a actuar. La participación social no es solamente ir a votar, la participación política no es solamente ir a hacer una rayita en un papel, participación social también es una toma, también es un movimiento que sale a las calles a manifestarse, porque eso obliga al Estado a resolver un problema, no ver esa situación como un conflicto que hay que aplastar, mandándole pacos, fusiles y cuestiones, no. Tienen que entender que esos son síntomas de un problema que tiene que resolver, ¿no? Si no, volvamos al ancien régimen, ¿no? Donde hay reyes y abajo se aplastan los que están haciendo ruido. La vivienda debe ser para todos, debe ser digna. El Estado debe ponerse a disposición de las personas, porque si no hay vivienda digna, y esto ya lo sabía Salvador Allende, no puede haber buena salud, no puede haber buena educación, no puede haber una buena vida, y estás incumpliendo con tu contrato social. Cuando Salvador Allende entendió la vivienda, siendo ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda, entendió que la vivienda era la máquina base que podía permitir la salud de las personas, porque si no había buen alcantarillado, si no había buen sistema de evacuación de basura, si no tenían espacios ventilados, si no tenían espacios amplios, ¿no? Si no tenían una casa por familia para que no hubiera hacinamiento, no podía educación, porque cómo te educa y estudia en un espacio que está en malas condiciones. Esa máquina del buen vivir debe ser el derecho base, o todos los otros derechos no tienen ningún sentido. Y en materia de salud, tú algo adelantaste antes de que empezáramos la conversación en el programa, ¿seguro único de salud para todos los chilenos? Seguro único de salud, pero la diferencia es que estén a disposición seguros complementarios para el que quiera, para el que pueda, para el que tenga alguna cuestión específica. Por ejemplo, si hay una familia que es propensa a un tipo de cáncer, por supuesto que si ellos quieren tomar un seguro de salud complementario que ayude a esa posibilidad, que es mucho más grande que en otros habitantes, ningún problema. Jorge, ¿y cómo generamos este cambio con un Estado bastante empobrecido hoy día que ha entregado parte de sus recursos al mundo privado? Justamente haciendo lo contrario de lo que tú estás comentando. Si hoy día todos sabemos lo que pagan las empresas transnacionales en Chile. Yo no soy de las expropiaciones tampoco, sin ningún sentido, pero sí creo que hay empresas que deben, o rubros que deben ser nacionalizados, y que hay empresas que por supuesto tienen que pagar royalty. No puede ser que durante años se lleven el concentrado de cobre y lo único que dejan es la plata de las personas y no queda plata para el resto del país, ¿no? O sea, eso yo creo que es ridículo. Hay dos formas, poner a producir nuestros recursos naturales desde el Estado, poner a tributar a través de royalty a las grandes transnacionales, hacer un proyecto tributario decente, ¿no? No puede ser que en este país el fisco se financie con el IVA, que en el fondo es el impuesto a los pobres. O sea, yo compro una Coca-Cola y pago los mismos 200 pesos de impuestos
en una Coca-Cola en medio que alguien que gana 20 millones de pesos. Pues esa cuestión no puede ser, ¿cachai? Entonces hay que hacer una reforma tributaria en forma, porque en Chile hay plata. De otra manera, queridos San Antonino, ¿cómo explican que un país tan pequeño, que tenga tan poca plata, tan chiquitito, tenga millonario en la lista de Forbes? Pues? ¿Cómo explicáis esa cuestión? Porque hay concentración, nada más. Jorge, sí. Respecto a lo que tú estabas señalando, igual las empresas mineras sobre todo están secando los ríos en el norte, qué sé yo, y se están llevando toda la plata, pero hay un tema también que tiene la profundidad respecto a las disparidades territoriales que existen en el país. Se habla de un Estado federal, se habla de una nueva forma de regionalización, una forma de desconcentración de los poderes, pero también una forma de descentralización efectiva. ¿Cuál es tu mirada respecto a ese proceso? Sí, yo no creo en el Estado federal porque va en contra de la equidad territorial, aunque suene paradojal, ¿no? Porque la verdad es que hay territorios muy ricos y hay territorios muy pobres. Si nosotros federáramos Chile, esos territorios pobres quedarían aún más empobrecidos. Lo que sí necesitamos, cuando hablo de equidad territorial, me refiero a una doble equidad territorial, ¿no? Una regional y una nacional. No puede ser que mi Valparaíso, por ejemplo, el puerto tributa en Santiago y las platas queden allá y no en el mismo puerto, es su principal actividad. Algo parecido le debe ocurrir a San Antonio. No puede ser que Calama no reciba una cantidad importante de los tributos y que todo se venga para Santiago. Tiene que haber una doble racionalidad en ese sentido. Es decir, tiene que la región recuperar para sí parte de los montos que produce su propia industria, pero también tiene que ir una parte a fondos para redistribuir territorialmente a lo largo de todo el país, nacionalmente, de manera de equilibrar y ayudar a las regiones que tienen menos condiciones. Con respecto al poder político, sin duda que el gobernador es un primer paso, la figura del gobernador es un primer paso, eventualmente tiene que desaparecer la figura del delegado, que sea solamente gobierno regional, y escalar el mismo modelo, ¿no? El mismo modelo de presidencialismo atenuado que uno quiere, que es que el presidente no sea un monarca, sino que le entregue parte de su poder al Congreso y parte de su poder también al poder judicial, que quede atenuado ese poder un poco más horizontalizado, un poco más, y que eso también se replique en regiones con la figura de un gobernador que tenga más poder y que a su vez tenga un organismo controlador y fiscalizador de ese poder, los CORES, que tenga garras y uñas, y lo mismo en las comunas, que el alcalde tenga más acceso a la billetera y que disminuya el poder inmenso de monarca que hoy tiene y se lo entregue a los concejales, que actúen efectivamente como un órgano fiscalizador de verdad, ¿no? En el fondo construir gobierno nacional, gobierno regional y gobierno comunal, que las municipalidades pasen de ser meros administradores municipales a ser gobiernos comunales. Yo creo que de esa manera uno va escalando una distribución del poder territorial que permite que esto sea más equitativo. La figura del primer ministro no cuadra mucho en este formato, Jorge, que algunos lo han dicho, por eso te lo pregunto, ¿no te gusta mucho? Sí, ¿sabes qué pasa? Yo creo que Chile tradicionalmente no... Imagínate que está... A ver, es tan raro para nuestra tradición que un periodo corto de años, nuestra historia se llama periodo parlamentario. Uh-huh. No existe el periodo presidencial, no, porque nosotros consideramos tradicionalmente que en este país el presidente lo eligen las personas. ¿Tú te cachai? Yo creo que a veces la gente no le da una vuelta a esto. Con el desprestigio que tiene el Congreso, ¿tú cachai que le digan a la gente, oye, tú no vas a elegir al presidente, lo va a elegir el Congreso? Olvídate. Locura. Yo creo que no están dadas las condiciones, como se dice. No hay agua en la piscina, ¿ah? Como para eso. No, oye, Jorge, para terminar el tema de regionalización, hay otros mundos que deben estar incorporados, que solo fue lo originario. Durante mucho tiempo estuvieron fuera de este tipo de discusiones y vemos a Elisa Loncón ahora presidiendo la convención con mucho orgullo, nosotros la miramos y la observamos. Pero ellos tienen otra mirada de ver el territorio, otra cosmovisión además, que escaparía a la lógica territorial que tiene el sistema de regionalización actual. Y ahí, claro, debiésemos
quizás tener una mirada mixta respecto al proceso de regionalización por otra parte, porque además son muchos mundos entre medio, pues no solamente la mirada también de los pueblos originarios, sino que hay otras miradas que tienen que ver con lo científico también o con lo geográfico. Y ahí, ¿cómo damos cabida a este proceso de regionalización que se ha incorporado también la mirada de los pueblos originarios? Lo que tenemos que entender es que los pueblos originarios, a ver, vamos a partir al revés. Hay un nuevo paradigma que se discute poco, creo yo, pero antes el Estado entregaba soluciones estándar para todos y era bien visto y se decía ley pareja no es dura, ¿no? Estándares para todos van a recibir tal cosa, todos vamos a tener estos derechos, todos somos iguales, todos ya. Hay un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma comenzó por las discapacidades. Como cuando en la ciudad empezamos a gastar dinero, entre comillas, extra para bajar las veredas, de manera que las personas que usaban silla de rueda pudieran subir y bajar, ¿no? Ahí hubo una consideración con una minoría, ¿cierto? Eso fue avanzando y no solamente entró al tema de las discapacidades, sino también a otras formas de diversidades. Sabes que hoy día tenemos leyes especiales para las personas que se quieren casar con alguien de su mismo sexo. Si bien debiera ser matrimonio igualitario, el Estado fue capaz de decir, vamos a tener esta otra libreta con estos derechos para estas personas. ¿A qué voy? A que de a poco el Estado comenzó a entender que la sociedad estaba compuesta de una multiplicidad de diversidades, ¿no? De diversidades que tienen sus propias necesidades. Y cada uno de nosotros termina de una u otra manera perteneciendo a una de estas diversidades. Esto se tiene que hacer porque si no, este país o la sociedad no es democrática, porque lo que tiene que haber no es igualdad, es equidad, es decir, darle a cada persona lo que necesita para que alcance los estándares de igualdad. ¿Se entiende, no? Como cuando aparecía ese meme de que al más chico se le daba un cajón más grande para que mirara al otro lado de la reja, y al más grande se le daba un cajón más chico, ¿no? Y los dos podían mirar. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir entendiendo que las distintas partes que conforman nuestra sociedad requieren de distintos. Te estamos escuchando. Ahí volví. Que las distintas partes de la sociedad necesitan distintos, entre comillas, beneficios para alcanzar la equidad. En el caso, por ejemplo, terrible, tremendo de las mujeres, que todos hablábamos de que en este mundo éramos todos iguales, igualdad, y resulta que teníamos discriminado el 50% de la sociedad. Ganaban menos, tenían condiciones distintas, no se respondían sus necesidades de cuidado. Entonces, la sociedad no era democrática, y punto. Por eso que hay que generar condiciones, y esto es para la gente que no entiende por qué se pide que algunas cosas sean paritarias. Y algunos reclaman, no, pues, igualdad para todos, ¿por qué tenemos que obligadamente poner la mitad de mujeres? Si tienen que estar los que se lo merecen. Entonces sí, pero durante siglos no hemos dado el espacio para que estudien bien, para que se desarrollen bien, para que tengan las mismas condiciones del hombre para trabajar en igualdad. Entonces tenemos que forzarlo. Hay que ponerle el dedito a la balanza un poco mientras la sociedad pone las condiciones para que se pueda dar eso que la gente pide, ¿no? Y en el caso de los pueblos originarios es exactamente lo mismo. Ellos tienen necesidades particulares, visiones particulares, formas de vivir particulares, y además hay un mandato de la ONU de la autodeterminación de los pueblos. Y también hay, por otro lado, que hay que proteger a estos pueblos porque son patrimonio de la humanidad. Es como, si bien son pueblos vivos, y no es arqueología ni es antropología, es como, ¿cómo no protegemos una producción maravillosa de la Edad Media, por ejemplo? ¿Cómo no proteger un constructo cultural maravilloso? ¿Cómo no proteger un pueblo que está al borde de la extinción? Vamos a perder, la humanidad pierde. La humanidad pierde. En la diversidad está el secreto. Si somos todos iguales, todos pensamos iguales, no se avanza.
que existan pueblos que piensen diferente, que tengan otras maneras, es una riqueza del territorio. Y ahora, ¿cómo los protegemos? Entregándoles autonomía. Porque, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿sabes qué? No, pues no pueden tener privilegios. Estas cosas, estos problemas internos se resuelven con los tribunales nomás, y se acabó. ¿Qué pasa? Terminas debilitando, destruyendo las formas tradicionales en que ellos resuelven sus problemas. Las conversaciones entre loncos, los parlamentos entre ellos, todas esas formas terminan debilitándose, desapareciendo. Entonces no estás protegiendo estas formas culturales y tampoco estás respetando la forma en que ellos se autodeterminen, ¿te fijas? Entonces por eso que es necesario que se protejan, que se les entreguen las herramientas necesarias a nuestros pueblos originarios. Ahora, y esto es bien hipócrita, porque la verdad es que el problema con el pueblo mapuche y las ganas de no entregarle autonomía tienen que ver porque están sentados en un territorio lleno de riqueza, porque el Estado de Chile no ha tenido ningún problema en entregar la autonomía y leyes especiales a los Rapa Nui hace mucho tiempo. Los Rapa Nui hace mucho tiempo que tienen legislaciones distintas a las del continente, porque saben cuál es la diferencia y ahí entra la hipocresía del Estado. Porque en el caso de los Rapa Nui, ellos son la riqueza natural. ¿Te fijáis? Ellos son lo que los turistas van a ver, lo que van a conocer, entonces los protegen. ¿Ah? En cambio acá la riqueza son los territorios madereros. Entonces ahí ya no les gusta tanto la autonomía de los pueblos originarios. ¿Cachai? Es un tema económico. Rodrigo. También ahí colgándome, viéndole las disculpas del caso al invitado y también a los colegas panelistas, me descolgué ahí por un problema de batería. Pero ahí tomándome al tiro de lo último que dijiste, Jorge, lo interesante ahí es lo cultural. Y lo cultural desde los pueblos, las naciones originarias y también lo cultural del chileno, de nosotros, así como sociedad. En este caso, nosotros tenemos una brecha no menor que debemos avanzar rápidamente en superar. Y creo que la convención es algo muy crítico de que este cambio cultural permita permear a la sociedad en pleno. Y en ese aspecto creo que lo cultural es algo que también debiese estar en la discusión de cómo nosotros vamos avanzando en todas estas transformaciones. Y al leer tu programa es transformador desde el punto de vista de cuáles son tus visiones, desde el modelo económico, pueblo originario, diversidad, e incluso tomé un apunte muy, muy interesante que tiene que ver con los neuroderechos y de qué forma nosotros vamos a ir también asumiendo un rol importante en las nuevas generaciones, en cómo vamos incorporando también todo este desarrollo tecnológico hacia los territorios rurales, cómo vamos incorporando todas estas brechas desde lo cultural y en lo puntual, en los neuroderechos, que es un tema no menor, porque hoy día estamos gobernados por la Matrix, se puede decir, y nos van intencionando temáticas, incluso a través del celular, y si no somos capaces de poder abordar eso, es un temazo. Entonces ahí creo que en tu programa esto es muy interesante y me gustaría que lo profundizaras un poquito. ¿Cuál es tu visión al respecto de los neuroderechos? Sí, uno de los problemas que va a tener que enfrentar la democracia en el futuro tiene que ver con la tecnología. Lo voy a tomar desde esa esquina. Desde hace un tiempo se está desarrollando tecnología que tiene que ver con las personas. Por ejemplo, hay unas corrientes que son el transhumanismo extrópico o la transhumanidad, que tiene que ver con la potenciación de las capacidades de las personas a través de la tecnología. Chips, mecanismos, escáneres, cuestiones que se dice en exo o endodérmico, ¿no? Endodérmico significa que van a estar dentro del cuerpo. ¿Qué pasa con eso entonces? ¿Qué pasa con la igualdad? O sea, si a una persona le ponen un chip que estabiliza el ruido neuronal y te hace pensar como si tuviera 215 de coeficiente intelectual, ¿dónde queda la igualdad? Las personas que pueden pagar van a tener acceso a una tecnología que les permite ser más inteligentes. Eventualmente en el currículum vas a tener que poner que tienes el chip WQ para acelerarte. También el acceso los países que tienen acceso a la robotización y los países que no. Los países que tienen acceso a tales o cuales. Esto en el camino a una globalización mucho más cerrada. Capacidades físicas también, ¿no? ¿Qué significa eso? Que va a desaparecer la igualdad en la capacidad de las personas, ya no es tecnología externa, es tecnología interna. Eso por un lado. Y en los neuroderechos, la capacidad que van a tener a través de la conexión entre estos distintos elementos
seguramente van a estar conectados en red, porque es como funciona el paradigma tecnológico actual. Tú vas a poder, entonces, ¿qué? Acceder a información secreta. ¿Qué pasa con tus recuerdos? ¿Qué pasa con los sueños? Cuestiones que hoy día nos parecen muy locas y muy de sci-fi, en el futuro están ahí, a la vuelta de las manos. ¿Qué pasa si mañana te pueden mandar, tú tienes una dirección IP para tu conexión en red endodérmica? ¿Y qué pasa con que alguien copie ciertas estructuras de pensamiento actuales? ¿Qué pasa si un día meten publicidad en tu sueño? ¿Qué pasa, no? Con todas esas cuestiones que hoy día nos parecen de ciencia ficción, que están ahí a la vuelta de la esquina, la verdad, ¿no? Están realmente a la vuelta de la esquina. Los neuroderechos hoy día hay un sector de ellos que a mí más me interesa, que está relacionado con la identidad y con la información personal. Y está bien vinculada a esta idea de protección de los datos personales, pero datos personales en términos que uno todavía no maneja, ¿no? Como la estructura neuronal o la forma o las dinámicas en que opera tu sinapsis, cuestiones que a lo mejor en el futuro, así como hoy día los datos son plata, a lo mejor en el futuro eso va a ser plata, ¿no? En el fondo es una forma de adelantarse a cosas que hoy día vemos de manera exodérmica. Esto es entrópico, no es extrópico, ¿cachai? Es una cuestión que va a empezar a pasar en nuestra cabeza. Y hay que adelantarse porque, te repito, está a la vuelta de la esquina. No, frente al tema, más que nada, como él ve esta gran brecha cultural que hay que superar y que tenga relación con el cotidiano de cómo ir cambiando nosotros como sociedad y adquiriendo todos estos cambios que se nos vienen a través de este proceso constituyente. Es como esta brecha cultural que él explicaba muy bien en delante, Manuel, que tiene que ver con esta extrema derecha, esta posición más extrema que existe y cómo se hacen estos puentes culturales que permita también a la sociedad ir incorporando todos estos cambios. Una buena manera sería volviendo, pero se ve difícil, ¿no? Pero a mí me gustaría un aspecto poco relevado de las peticiones de la revolución del 2011, de la revuelta del 2011, ¿no? Que es que la educación pública volviera a ser el centro, el eje de la educación nacional, ¿no? De esa manera, en un mismo colegio, como antes, en una misma escuela, podías tener a hijos de empresarios, de doctores, de obreros y de trabajadores. Un lugar común donde se construye país común, en vez de estos guetos, donde hay escuelas para pobres, escuelas para ricos, y siguen caminos distintos, y sin toparse, y sin conocerse, y sin empatizar uno con el otro. Eso inevitablemente lleva a las trincheras, lleva a los recelos, y como cualquier desconocido, a la resistencia, ¿no? ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Este es otro, es un otro. Este país está dividido en ellos y nosotros, y en parte la educación y esos guetos educacionales han contribuido a eso. Yo creo que este país lo que necesita también, y la base de todo, lo que necesita es una educación pública de calidad, una educación pública que le permita ser mejores personas, ¿no? Que a mí me encantaría las materias, honestamente, y esto se lo dicen por lo bajo los buenos profes, ¿no? Aprender las ecuaciones de segundo grado, aprender cuándo coronaron a Napoleón, todas esas cuestiones se olvidan. Nadie se acuerda de un montón de cosas que aprendieron en el colegio, porque el colegio no se va a aprender materias, se va a aprender a aprender. ¿De qué manera tú aprendes a enfrentar desafíos y los resuelves? Vas a criar una cabeza matemática, vas a criar una cabeza literaria, vas a criar una cabeza en distintas áreas, y no aprender mecánicamente cuestiones, ¿no? Ya la información ya está hoy día circulando en internet. Los cabros más chicos reniegan de aprender de memoria, justamente, y dicen, ¿para qué si está ahí? ¿No? Y eso les ha permitido aprender otras habilidades de relacionar la información, vincular la información, que según yo es mucho más interesante. Entonces, en la medida en que tú tengas una buena educación, donde los cabros aprendan una cabeza matemática, aprendan, pero también una cabeza literaria, que salgan tocando un instrumento musical, que salgan hablando 2 o 3 idiomas. Eso permite una sociedad mucho más culta, que aprendan los criterios de apreciación de la música, criterios de apreciación del arte. Eso les permite ser una sociedad más sofisticada, una sociedad que resuelve mejor sus conflictos, que es más creativa, que es más imaginativa, que tiene las herramientas
para no agarrarse a palo, a disparo, a coscacho, ¿no? Es con un mejor vocabulario. Se sabe que en la medida en que tu vocabulario es más amplio, piensas mejor, porque cada palabra, para decirlo de alguna manera, cada palabra es una pieza de Lego distinta. Mientras más piezas de Lego tienes, más posibles son cuestiones completamente nuevas. Nuestra educación es muy anticuada en ese sentido, y lo que construye, está orientada, es a construir técnicos para instalarse en un punto de las dinámicas productivas, ¿no? Más que mejores personas que construyan una mejor sociedad. Por lo menos para mí es muy en grueso, que es lo que hace una constitución, ¿no? Esa es la idea. Jorge Baradit Morales, invitado de hoy en el Constituyente en esta jornada de día martes. Jorge, agradecerte el tiempo, el espacio. Sabemos que han sido días durísimos, tú lo dijiste. Desde el 16 de mayo partió este trabajo, después del día siguiente las elecciones, y no ha parado, aunque algunos quieren demostrar lo contrario, pero bueno, nosotros tenemos la certeza y sabemos con claridad la pega que han hecho y lo que ha significado además, lo que significa armar una constitución. O sea, tener esa tremenda mochila ciudadana hoy día sobre las espaldas, sin duda no es fácil, y te agradecemos el tiempo y el espacio de haber estado hoy día conectado con la gente de San Antonio. Encantado. Un abrazo grande a todos, a ustedes y a San Antonio. Y estén atentos. Apoyen a la mesa, porque entre todos vamos a empujar esto. Que estén bien. Esa es la idea. Un abrazo, Jorge, gracias. Un abrazo, chao, muchas gracias. Jorge Baradit, el invitado hoy día al Constituyente, conversando con nosotros sobre varios temas ahí que deja también sobre la mesa, muchachos, en torno a lo que se viene. Y yo vamos a, igual que hacer el mismo ejercicio la semana pasada, destacar alguna de las palabras, de las frases probablemente más relevantes de Baradit en esta conversación. Y la primera de ellas tiene que ver con la incorporación, y creo que eso va a ser clave. No sé cómo lo visualizan ustedes, que cómo la derecha, que hoy día es minoría dentro de la Convención Constitucional, queramos o no, se tiene que involucrar para ser representativa de este Chile hoy día, que es diverso, ¿no? Fue imposible no ponerme a pensar en cómo graficaba Baradit el cómo comían aparte, cómo se iban todos juntos para un rinconcito, y como que esa casta, ¿no? Ese grupo minoritario está como tratando de siempre estar unidos. Yo tengo la esperanza de que dentro de la convención y dentro de los elegidos de la derecha va a primar también por algunos, imagino que los más jóvenes, un poco más liberales, va a primar un poco la cordura, y van a tener que empezar a soltarse, a empezar a escuchar nuevas miradas, y por qué no abrir la mente de ellos también para no volar en bloque, o que también no les va a resultar mucho, pero para poder al menos consensuar de mejor manera todos los escenarios que se vienen respecto a las temáticas importantes y relevantes que tienen que ver con los derechos sociales, sobre todo la nueva Constitución. Claro que sí. Ahí él mencionó a un convencional de Magallanes, que es Rodrigo Álvarez puntualmente, que él es de derecha, y él es como un puente, y como él lo mencionó, es bastante sensato. El tema está que hay una brecha cultural que hay que romper ahí, y yo creo que de ambas partes tiene que existir la voluntad. Y en esa palabra de incorporación, creo que la incorporación indica eso, que hay una voluntad de incorporar a otras visiones para poder conversar. Y ese elástico que está tan tirante va a tener que ceder en algún momento, pues si se tienen que acercar como decía ahí el invitado, a que ellos sean parte de esta pizza, se puede decir, que cooperen con ingredientes para que esta pizza sea por todos, ¿cachai? Recepcionada. Lo que pasa es que también están todavía choqueados seguramente, porque nunca pensaron que iban a hacer tampoco. No se plantearon este escenario. Ellos llegaron a tratar de romper seguramente y tratar de bloquear los grandes cambios que la comunidad, que el país quiere, pero también están ahí viendo cómo hacerlo. Y yo creo que con la cantidad de constituyentes que tienen va a ser francamente imposible de generar quizás ciertos poderes de veto, entre comillas, para las cosas más importantes, pero yo creo que todavía están en shock. Yo creo que están tratando de armar alianzas, y en ese armar alianza, claro, bueno, puede salir tiro por la culata, pero por otra parte pueden empezar a entender, como lo que plantea antes, que los procesos tienen que seguir llevándose a cabo con conversación, como decía Baradit, con que no todos coman una cosa juntos, sino que empiecen a cambiar los ingredientes y empiecen a permear, digamos, unos con otros, ¿no? Sí, a mí me sigue preocupando, claro, chiquillos, el tema de la politización, y me refiero no a la politización como tema de discusión, sino que como uso de la Convención Constitucional. Creo que lo comenté el año pasado en la primera temporada del programa, precisamente cómo evitar que se politice la Convención Constitucional, y yo creo que la derecha no tiene otro camino hoy día
de hacerse notar que no es politizando la discusión. Y creo que Baradit, quiera reconocerlo o no quiera reconocerlo, pisó el palito con sus declaraciones que fueron bastante desafortunadas, aunque yo creo que en lo personal él lo cree, más allá de que haya pedido disculpas, de verdad lo cree, pero efectivamente lo hicieron pisar el palito, terminó entrando el gobierno a la discusión, terminó entrando el ministro secretario general de gobierno. Entonces, el brazo que va a tener la derecha para hacerse notar dentro de la Convención Constitucional va a seguir siendo el gobierno. Y como dijo Jaime Baza en el segundo capítulo de este programa, si no hay un gobierno que de verdad quiera colaborar en que esto se desarrolle, la derecha no solamente va a terminar atomizada dentro de la Convención Constitucional, sino que no va a participar de ninguna de estas discusiones. Y eso es tremendamente complejo porque es una visión o es una parte de la sociedad que, queramos o no, tiene que estar representada en este espacio. Bueno, van a estar representadas, pero todos sabemos cuáles son los poderes fácticos que están también detrás. La gente tiene mucho temor de que se puedan instalar nuevamente estas dinámicas o estas formas de gobernar, de hacer política que beneficien solamente a algunos pocos. El camino es el contrario, ya la calle lo ha demostrado y esperemos que todo fluya, ¿no? Sí, y la segunda palabra que me queda ahí también, Cristian, es la multiculturalidad, que fue un tema muy importante que destacó Jorge, que tiene que ver con cómo reconocemos esta diversidad de Chile y cómo hacemos que esta diversidad tome protagonismo y nos ayude a avanzar. Obviamente, lo decía él muy claro, si pensamos todos lo mismo no vamos a avanzar. Aquí tenemos que respetar esta multiculturalidad y por eso lo del Estado plurinacional también cobra mucho sentido hoy día, con el respeto a los pueblos originarios, con las minorías sexuales, en fin, con un sinfín de personas que hoy día son parte de este territorio, compartimos ideas, compartimos un montón de cosas, pero tienen matices diferentes y creo que esos matices hay que tomarlo en cuenta hoy día en esta discusión. Con la diversidad sexual, con claro, la gente que está pendiente del medio ambiente, con el animalismo, con todo este grupo de gente que estaba fuera de la discusión durante muchos años, que son estos outsiders que yo les llamaba, pero parafraseando un poco el fanatismo de Baradit con Star Wars, son estos Rowan, estos que tienen mucho que ganar y poco que perder y están todos. Lo que pasa es que hay mucha efervescencia y hay muchos mundos que tienen que estar representados en la nueva Constitución. Y ese también no es que sea un riesgo, sino que va a ser un ponerse de acuerdo bastante largo seguramente, porque las temáticas son muy diversas, tienen que dar los constituyentes respuesta a muchos de sus electores también que están peleando en los conversatorios que se desarrollaron, en todos los cabildos, en todo el tema del agua, el tema medioambiental, el tema de diversidad sexual, el tema de etnia. O sea, es mucho ponerse de acuerdo y el desafío va a ser tremendo de aquí en adelante. La multiculturalidad es... Todos, lo dijo Baradit, todos pertenecemos de alguna manera a algunos de estos mundos, estas otredades, como decía la constituyente del capítulo anterior. De alguna manera siempre participamos o somos parte de un pequeño mundo que a lo mejor no estaba representado. Tenemos que seguir en ese proceso, pues tenemos que acompañarlo. Sí, yo creo que vamos por buen camino. Mira, yo le tengo fe. Mantengo lo de la frase de la semana pasada de la esperanza. Creo que todavía le tengo fe a la convención. Está recién partiendo, además. No hay que desesperarse. Yo comparto contigo lo que decía también Esquella, que hay que acompañarlos, hay que estar ahí. Y además van a salir un montón de otros temas más. Y Cristian, esta cuestión está súper abierta. O sea, viene toda la parte de definición en el reglamento de la participación ciudadana, como nosotros, que estamos hoy día en este espacio, como el ciudadano que nos está viendo hoy día en Bellavista, en la 30 de marzo, que nos ven en La Campiña, en La Viuda, en fin, o lo que nos ven en Cartagena, en el Tao del Quisco, en Algarrobo, en Santo Domingo, van a tener posibilidad de participar. Entonces, tiene que abrirse un espacio donde van a aparecer una serie de otros temas más que hoy día ni siquiera probablemente los estamos discutiendo, pero que sin duda van a estar presentes en esta multiculturalidad. Preocupante es la falta de recursos, lo señaló también Baradit en su alocución, porque es mucho menos de los recursos que habían para la pseudo propuesta de nueva constitución de Bachelet, y claramente somos nosotros, o son los ciudadanos, o son también los gobiernos locales los que tienen que llevar la bandera en acompañar esto y de alguna manera generar condiciones para que los debates territoriales puedan estar incorporados en la nueva constitución. No solamente que el reglamento lo incorpore, y que lo genere de una lógica de paridad, que lo genere de una lógica de territorialidad que es súper importante, que los constituyentes no solamente estén en su distrito, sino que salgan a otros distritos para conocer las realidades, pero también verlo desde el punto de vista de cómo nosotros hacemos presión, o cómo la comunidad, cómo el pueblo, cómo la calle hace presión para que estén incorporados los temas. Eso para mí es relevante. Y hay una pega muy grande. Y hay una pega que tienen los medios, hay una pega que tiene la clase política, hay una pega que tienen los gobiernos locales, hay una pega que tienen los mismos constituyentes.
O sea, van a tener que hacer esfuerzos mancomunados para que esto pueda resultar participativo. Sabemos que hay gente que no quiere que esto siga, que no quiere que haya participación, incluso gente que está adentro, que no es de derecha, pero tenemos que buscar los canales de participar. Hay gente que del ámbito académico, por ejemplo, es que ella decía, pucha, acompáñame, y yo feliz de ir, porque claro, él tiene una base que no es de calle. La gente que votó por él no llena estadios, por decirlo de alguna manera. El hombre simplemente por sus capacidades pudo ser capaz de instalar sus temas y está ahí. Pero hay gente que, claro, que fue elegida de la misma manera, pero tampoco tiene no está ávida de llegar a la calle a escucharnos, a escuchar a la gente. Hay un tema. Hay un proceso de construcción que no es menor, y de construcción entendiendo que uno tiene que cambiar hábitos culturales que tiene establecidos para poder empezar a caminar esas sendas. Ahora lo importante es que existan convencionales que lo reconozcan y que quieran poder avanzar en esa línea y tener también claridad de que hay otros que son reticentes a eso, y el bloque de la derecha yo creo que es muy reticente a cambios de sus hábitos culturales. Entonces esta lógica vertical que tienen ellos como siempre de gerenciar y mandar para abajo, yo creo que, como tú decías delante, Cristian, es un rollo que le afecta mucho, entendiendo que hoy en día no tienen poder dentro de esta institución que es la convencional constituyente. Entonces ahí hay un tema de shock, de paralización. Pero el tiempo va a tener que ir dando esa lógica de apertura. Y yo creo que esa palabra de incorporación, yo creo que es relevante en esta conversación que tuvimos con Jorge, en donde va a tener que existir, pues. Ambas partes van a tener que incorporarse, ¿cachai? Y almorzar juntos. Oye, Rodrigo, y en esta multiculturalidad también que estamos hablando, a mí yo todavía echo de menos la parte rural, no ha estado instalado, no lo he escuchado todavía en la discusión y me quedo dando vuelta a lo que tú dijiste, no sé si fue en el primer capítulo del programa o en el segundo, cuando hablamos de la instalación de la convención y dijiste, vi a un tipo o no vi a ninguno, me acuerdo que dijiste con chupalla ahí o con sombrero de guaso, instalado uno, ¿viste? Ah, sí, pero era de derecha y estaba disfrazado de latifundista, pues, bueno, no estaba disfrazado no es campesino, no es campesino, ¿cachai? Era una figura latifundista que se ve representada ahí. Ya, pero y la discusión propia de la ruralidad, ¿cuándo va a estar? Yo también la quiero escuchar, yo no me quiero apresurar, pero siento hoy día que en esta multiculturalidad hemos hablado de los pueblos originarios, de las diversidades sexuales, hemos hablado un montón de otras cosas, de los veganos, de todo lo que tú quieras hablar. Pero todavía me falta la parte rural. Creo que eso es fundamental. Mira, como concepto rural yo creo que en algún momento va a tener que ser abordado, ¿cachai? Pero este concepto de ruralidad está trascendiendo, y ahí el Cristian podría ahí a lo mejor profundizar más, pero está trascendiendo hoy en día a territorialidad. Cuando se habla de territorio, hablamos de territorio indígena, hablamos de territorio de cultura, entonces como que se va abordando un concepto nuevo que se incorpora a nuestro lenguaje, que es de territorios. Podemos hablar de territorialidad en lo urbano, en lo rural, pero claramente hay que relevar el concepto de ruralidad porque lo entendemos así en Chile. Y eso está un poco ajeno, pero yo creo que de poquitito vamos a tener que ir preguntándole a los próximos entrevistados de meter esa cuña, de preguntar cómo ellos están visualizando el nuevo mundo rural. Porque Camila, la entrevista anterior nos hablaba que ella pensaba de cómo descomprimir un poco las ciudades y poblar un poco más lo rural. Al poblar lo rural, claramente tenemos que pensar cómo vamos a abordar esta ruralidad, que hoy en día en Chile es ruralidad porque no es urbano, ¿cachai? Pero no hay un componente de fondo que hable que la ruralidad tenga que tener ciertos componentes o una respuesta a lo identitario de cada territorio. Entonces son varias cosas que hay que conversar. Creo que es relevante que lo incorporemos en nuestra entrevista. Así que ahí... Sí, lo de Camila fue interesante. Claro, el concepto de ruralidad es súper amplio. Yo hablaría de territorio rural más que nada, entendiendo que en Chile se constituye como rural algo que no es urbano, o sea, que no está regido dentro de los instrumentos de planificación, etcétera. En San Antonio, por ejemplo, el 96% del territorio es rural, o 95% más o menos. Pero si lo tomamos en consideración también por la cantidad de población en el país, será el 9% de población rural y menos seguramente. Y en otros países como Francia o países europeos en general, la ruralidad es súper alta, pero el concepto también es distinto. Porque es una ruralidad con servicios, una ruralidad con alcantarillado, con sus propias formas de generar energía, con sus propias respeto a las identidades. Es muy distinto a la ruralidad que hay ahora en el país. Y eso, claro, es un cambio de paradigma en el país, sobre todo con todo lo que está sucediendo en las grandes ciudades. Así que es interesante de poder seguir instalándolo. Seguramente algún constituyente de otra región.
Bueno, esa es la tarea que tenemos por delante. Instalar ahí con Rodrigo las preguntas de ruralidad en cada programa con el objetivo de que la gente pueda efectivamente también empaparse un poquito más. En San Antonio, para el dato nomás, somos más de 4.000, digo yo, pero está Rodrigo incluido, son más de 4.500 personas que viven en el área rural solo en la comuna de San Antonio, lo que no es menor. Y una ruralidad bastante precaria, como decías tú muy bien, por un paradigma que en otros países la ruralidad pasa a ser prácticamente una opción. Hay sectores donde hoy día son una opción de salir del urbano, de salir del bullicio, de salir de un montón de cosas, de alejarse de eso. Una parcelita de grado, pues eso, claro, eso no es ruralidad. No termina siendo ruralidad, pero hoy día el que se saca la cresta, el que se pela el lomo a pleno sol en el área rural para poder abastecer a la zona urbana, ese hoy día no tiene ninguna cosa que lo beneficie o que en definitiva no hay una visión del Estado que finalmente le dé un mejor pasar, un mejor vivir. Hoy día eso no está instalado. Y es un tema que hay que instalarlo. Lo que hay que generar es ordenamiento territorial. Básicamente eso, que es súper profundo además, pero que tienen que generarse también las condiciones, que el Estado debe generar las condiciones para que el poblamiento rural y el desarrollo del territorio rural sea importante a nivel país. No solamente como un sector que abastece a la ciudad, como tú dijiste recién, sino que cómo construyen ellos mismos comunidad, cómo ellos construyen su sistema de comercio. Es súper relevante poder mirarlo desde otro punto de vista. El cooperativismo son experiencias que son no muy utilizadas en Chile, pero que han funcionado en otros países y en Chile también han funcionado, y que lo rural siempre prima eso, así que, claro, tiene que ver con el agua también, que es un bien súper escaso, y muchos elementos que, claro, desincentivan el poblamiento del territorio rural y el desarrollo del territorio rural. Ahí está la tarea, ahí la tenemos. Ya, nos vamos. Oye, lo primero que vamos a exigir a las nuevas autoridades que vengan es que mejoren la conexión en Cuncumén, porque Rodrigo, ahí está la muestra, el mejor ejemplo. Le cuesta un mundo poder estar con nosotros. Invitar a la gente a que se suscriba ahí arribita, acá a este otro lado, que se suscriba a nuestro canal de YouTube para que nos siga todas las semanas, active la campanita, no se olvide, y le van a llegar las novedades del constituyente. Nos vamos a juntar la próxima semana. Buena semana, Cristian, que salga todo bien, y nos juntamos el próximo martes, si Dios quiere. Será una excelente semana esta semana. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao, Rodrigo.